Último bloque de Noticiero 9. La reunión del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil se realizó de una manera muy particular, porque fue por Zoom y se habían habilitado dos salas distintas. En una, el ministro de Trabajo mantenía reuniones vía Zoom con los empresarios y en otra sala distinta, el mismo ministro mantenía reuniones vía Zoom con los sindicatos. Nunca se cruzaron ni debatieron como tal empresarios o sindicatos como ha ocurrido en oportunidades anteriores. Sin ir más lejos, la última allá por el mes de diciembre. Tras varias horas de una reunión de estas características, fracasó este encuentro y en los próximos días se espera que de manera unilateral el gobierno nacional, en la voz del ministro de Trabajo, termine fijando el nuevo esquema, el nuevo incremento que va a comenzar a regir a partir del mes de marzo. O sea, a través de vía del decreto. Por Sí. eso los sindicatos en la República Argentina y las centrales obreras han cuestionado duramente esta situación. Señalan que con el aval del Ministerio de Trabajo de la Nación y en una especie de acuerdo subrepticio entre el sector empresario y el gobierno nacional, hace que esto se caiga. Claro. Definitivamente, para que sea el gobierno nacional el que fije a través de vía del decreto el nuevo piso que determinará el salario mínimo vital y móvil en la Argentina y las implicancias que ello trae respecto de la cifra final. Un montón de cosas. Planes sociales, estabilización de los salarios iniciales en un montón de convenios en la República Argentina que, por ejemplo, tienen como bases el salario mínimo vital y móvil, entre otros. El piso del impuesto a las ganancias, y de más lejos. Vamos a compartir el comunicado que dio a conocer en las últimas horas de la tarde de este jueves la Confederación General del Trabajo. Es otro comunicado, este es un tuit que brindó unos minutitos antes de que comenzara la reunión a las 4 de la tarde, pero posteriormente hay uno en particular que dice comunicado y allí lo que esbozan son varios fragmentos. Rompiendo una larga tradición de diálogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo. Un párrafo más abajo, y este es un número que ya se había dado a conocer, al menos ellos lo habían referenciado, que necesitaban un 85% de incremento, que es lo que entendían. Esto fue, por supuesto, rechazado, pero además, por parte de los empresarios, no se habló de ningún otro número, no se sugirió otro número, como bien vos estabas indicando que, bueno, ya había un acuerdo también del que no se había hablado. Y hay incertidumbre sobre lo que pueda llegar a comunicar el gobierno nacional en los próximos días, porque tampoco se ha dejado traslucir. Se habló de un 17, un 20%, números oficiales, pero no estarían completamente confirmados. Mientras esto ocurría en la Secretaría de Trabajo, en las puertas un contexto de reclamo de organizaciones sociales, el Polo Obrero también se manifestó, se hizo presente, todos en contra, bueno, de la pérdida del poder adquisitivo y la necesidad de una actualización del haber mínimo que actualmente está en 156.000 pesos, 77.000 pesos por debajo de la línea de la indigencia. Nosotros no nos representa ni la UTEP, ni la CTA, ni la CGT. Por eso hemos venido acá, también con sindicatos que no saben exactamente cuánto pidió la CGT y necesitamos un salario equivalente a la canasta básica, por lo menos, para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo. Un gran problema argentino. No puede ser menos de $500.000. La canasta de pobreza la dio el INDEC ayer en 596.000 pesos. No hay comida en los comedores, aumenta el transporte, no hay plata para los docentes. ¿A dónde piensa que va Milei? Se va a ir enfrentando con una creciente lucha popular. Y vamos a compartir con ustedes las últimas variaciones que ha tenido porque se ha ido moviendo el salario de manera mensual. Allá por septiembre estaba en 118.000 pesos. Se fijó en la reunión del Consejo, la última, un 32,2% de aumento escalonado que se aplicó en los últimos 3 meses del 2023. En octubre ya estaba en 132, en noviembre en 146 y actualmente está en 156.000 pesos. Esta es información oficial del Ministerio de Trabajo, pero nos animamos a hacer una comparativa de los últimos 4 años y de cómo se ha comportado el índice de inflación versus el piso salarial en la República Argentina.
En azul tenés la línea de la inflación y en rojo tenés la línea del salario mínimo. Fíjate en 2020, un año pandémico, y arrancamos por la pandemia porque es interesante cómo ha ido modificando la evolución de los próximos años. 36,1% fue la inflación anual de ese año. Y los salarios por la pandemia es la primera vez que aumentaron tan poco, el salario mínimo, digo, 21%. La línea roja es la que marca el salario mínimo vital y móvil, la línea azul la que marca la variación de la inflación. Sí. 20.587 pesos estaba el salario en ese momento. Fíjate lo que pasó en 2021. El único año en el que los salarios, el salario mínimo creció. Tenés razón, por eso digo, el salario mínimo creció por encima de la inflación. ¿Por qué te digo el único año? Porque venía de un año pandémico en el que le había ido mal y no se había fijado el incremento pertinente. Después, en el 2022, estuvo muy parejito y no hubo una gran disconformidad en ese sentido por parte de los gremios en relación con la inflación, que había estado en 94,8 la anual del 2022 y 93,6 había crecido el salario mínimo. 61.953 terminó el año. Y fíjate lo que pasa en el 2023. Por eso Beliboni le dice: aquí no me representa ni la CGT, claro, ni la SUTEP, ni los gremios, ni nada, porque los gremios durante esta situación guardaron silencio. Y eso es lo que se lo acusa a los gordos de la CGT. Y a 40 días de asumir Javier Milei, le clavan el primer paro general. Esto es lo que la izquierda y Beliboni y los movimientos sociales le reclaman a los gordos sindicalistas. Se callaron la boca. Acá está la historia. Se callaron la boca cuando nosotros solo veníamos a discutir esa situación. Porque mirá cómo se empieza a abrir la división entre la inflación y el piso de salarios. Desde el 2022 comienza a notarse una brecha que hoy está en 70 puntos. 211,4% fue la inflación y los salarios crecieron en el 2023 138,4%, el salario mínimo, bien digo.